Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida una vez más a su espacio de entrevistas de Enfoque. Hoy, este día, martes 10 de junio, quiero comentarles que estaremos hablando acerca de diferentes temas de coyuntura nacional, entre estos las recientes capturas de los abogados Ruth Eleonora López y, por supuesto, Enrique Anaya, además de conocer un poco acerca de la situación actual de la UES. Y para ello, pues, me encuentro muy bien acompañada de María Dávila, del movimiento de la UES, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes y esperamos tener un aporte para el análisis de la situación del país y que también es de importancia para la comunidad internacional. Así es, y esta mañana, amigo televidente, también le quiero comentar que me encuentro muy bien acompañada de Rafael Paz Narváez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, a quien también desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, un saludo fraterno a todas las personas que siguen este programa. Así es, y entramos de lleno con nuestra entrevista queriendo conocer la lectura de ambos acerca de las capturas de los abogados, como ya mencionamos anteriormente, Ruth Eleonora López y por supuesto Enrique Anaya, por favor. Sí, claro que sí. Nos parece que la captura de Ruth Eleonora López y del abogado Enrique Anaya nos da una idea de cómo está la situación del funcionamiento de las instituciones en el país. Definitivamente ha sido un cambio que se ha tenido a partir de esas capturas y que ya lo veníamos viendo. Es decir, en febrero, por ejemplo, con la captura también de Fidel Zavala, un defensor de derechos humanos, y la posterior orden de captura para los abogados, la abogada Ivania Cruz y el abogado Rudy Joya, ya nos daba un indicador de que las instituciones estaban siendo un trabajo que afectaba la defensa de derechos humanos. Ahora, con la captura de Ruth y todo el proceso que se está dando de cambio de delito que le están fabricando a una defensora tan importante y reconocida a nivel internacional, es preocupante. La reciente captura y la forma con la cual capturan al abogado constitucionalista Enrique Anaya también nos da indicios de cómo ha ido escalando la agresión al Estado de Derecho en este país. Es defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, pero también personas que están pendientes, que están preocupadas porque funcione el Estado, un Estado en el que las instituciones pues puedan ser vigilantes y garantes de los derechos de toda la ciudadanía. En este momento pues son ellos y ellas, pero son precisamente los abogados, las abogadas que han estado pendientes de que se mantenga el funcionamiento de las normativas, de los procedimientos legales, que funcione la Fiscalía, que funcione la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y ahorita estamos viendo que lamentablemente se están aplicando unas medidas que más obedecen a una política de criminalización de la participación, del pensamiento crítico, de la exigencia de que haya una normativa, una legislación que realmente sea en beneficio de la población. Por ejemplo, estos abogados, este abogado, esta abogada participaron de esta discusión sobre la ley de minería metálica. El caso también de Alejandro Enríquez de Reverdes, que también un abogado muy comprometido con la población en el territorio, la comunidad del bosque estuvo apoyando esta legítima defensa ante esta problemática de las tierras que tenemos en el país. Entonces no podemos verlo de forma desarticulada todo este conjunto de tensiones que se han tenido en el país y por supuesto las implicaciones y el trasfondo que esto tiene para nuestro país. Así es, en los casos de Alejandro, de Fidel Zavala y por supuesto del pastor les estaremos hablando y detallando más adelante, siempre en el contexto de la abogada Ruth Eleonora López y por supuesto de Enrique Anaya, como ya mencionamos, del cambio de peculado a enriquecimiento ilícito en el caso de Ruth Eleonora, y tenemos también a Enrique Anaya, que se le atribuye el delito de lavado de dinero y activos. Esta situación, ¿cómo se ve el panorama? En realidad obedece a una campaña de capturas contra personas que defienden la convivencia democrática en el país y que además defienden la estabilidad de los sectores populares que tienen acceso a la tierra. También defienden los accesos a, digamos, gestiones económicas de pequeños empresarios, medianos empresarios. Es decir,
En este momento está en riesgo en el país la misma manera en que el propio país produce, trabaja, que los sectores populares sobreviven y que las capas medias prosperan. Esta campaña de capturas no necesariamente va a terminar en el doctor Enrique Anaya, ¿verdad? Es previsible que la forma en que está operando el Estado, el Ejecutivo, de los cuales prácticamente son simples herramientas Fiscalía y son simples herramientas los tribunales, pareciera ser que tienen el propósito de desmantelar completamente la capacidad de defensa de la sociedad para reimplementar la minería metálica, para despojar de tierras a todos los sectores que tuvieron acceso a la tierra por la reforma agraria, por el plan de transferencia de tierras, y muchas comunidades que históricamente han tenido una permanencia en tierras y que no necesariamente tienen sus títulos de propiedad debidamente ordenados. Algo de eso podemos esperar de este censo agropecuario que se está haciendo, ¿no? Que pareciera ser que no es necesariamente para bien del país. Muy bien, siempre en este contexto hemos visto a través de redes sociales y diversos medios informativos que precisamente este tipo de delitos pues es más fácil de poder comprobar, es decir, en el tema de peculado, de enriquecimiento ilícito, pues ya van a tener una apertura más amplia de poder verificar las cuentas de Ruth Eleonora. ¿Por qué precisamente este tipo de delitos? Los delitos ese tipo de delitos tiene más que ver con un imaginario colectivo de que personas que han estado en gobiernos anteriores han sido corruptos. Entonces no es el hecho material de que realmente el delito haya ocurrido. El delito lo escogen más con un fin propagandístico, publicitario, de guerra psicológica, de que realmente a la persona se le puede atribuir, la persona podría defenderse con cierta facilidad. De ahí es que viene que declaran los casos como casos bajo secreto, ¿no? Casos bajo reserva. María, en el tema de la intervención internacional, ¿considera que se están tomando las cartas en el asunto? Es decir, sabemos que muchos de los defensores que están recientemente capturados han acudido a instancias internacionales exponiendo casos de graves acá en el país. ¿Considera que realmente van a tomar en cuenta esa intervención internacional? Yo creo que una experiencia en El Salvador muy importante ha sido el proceso de paz, los acuerdos de paz. Ha sido la comunidad internacional quien ha apoyado durante todo ese proceso este clamor porque podamos tener una sociedad con instituciones que puedan favorecer una convivencia en esta nación. En este momento, pues nuevamente, ¿verdad? Se está haciendo ese llamado a la comunidad internacional para que pues nos acompañe en esta verificación del cumplimiento de los derechos humanos, que fue uno de los elementos importantes en este proceso de conformación de un Estado con valores democráticos. Otra de las cosas importantes también hay que mencionar es que en este contexto de capturas también se ha aprobado una ley, la Ley de Agentes Extranjeros, que tiene que ver precisamente con ese aporte que desde la cooperación internacional se ha estado pues teniendo en los diferentes territorios y que ha ido a aportar en aspectos en los cuales el Estado ha dejado, digamos, en abandono, en silencio, el cubrir el cumplimiento de necesidades y el cumplimiento de derechos. Entonces, la comunidad internacional realmente puede, en este momento se está pronunciando ya, ¿verdad?, ante esta situación. Pero se está tomando en cuenta. En este momento, pues consideramos que el Estado, lo hemos venido mencionando, las instituciones no están cumpliendo con el rol que está haciendo, que se tiene normado, que se tiene ya definido. Lo que hemos visto, pues que se sigue pareciera una política más bien que nos lleva a retroceder bastante en cómo está atendiéndose la problemática. Nosotros esperaríamos que haya una reflexión de parte de las instituciones gubernamentales, de parte del Ejecutivo, para que realmente se revise
cómo se está relacionando al interior, pero también con esa comunidad internacional, porque no somos un aspecto aislado, no somos una sociedad que somos autónomos completamente, o sea, estamos en una convivencia al interior, pero también estamos en una convivencia con otras naciones. Entonces es necesario revisar cómo está esa convivencia, porque definitivamente que estos aspectos están afectando este tipo de relaciones, y yo creo que sí es importante que no nos podemos aislar. Tenemos miles de personas, millones de personas viviendo en otros países, y entonces también es importante que en esas relaciones tanto nos consideremos que se revise cómo se está tratando a la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas en otros países, pero también ver aquí cómo se está tratando a la comunidad de personas extranjeras aquí dentro del país. Entonces creo que hay que revisar, eso es muy importante. Muy bien, el tema de transparencia en estos casos, ¿considera que hay una justicia equilibrada? Si hablamos siempre en el contexto de estos delitos de enriquecimiento ilícito y por supuesto lavado de dinero y activos. Sí, bueno, la mera realidad es que en este momento el aparato judicial ha perdido su equilibrio. Suele representarse por una balanza, pues esa balanza en este momento ya no es una balanza de justicia, ya no hace justicia. Es un aparato judicial que se han apartado una cantidad de jueces. Algunos jueces muy dignos siguen desde afuera de este aparato judicial poniendo una voz con dignidad, denunciando estos aspectos, pero digamos que jueces se presten a tratar de reabrir juicios, por ejemplo, contra defensores ambientales de Santa Marta, que precisamente ahí todo el mundo en El Salvador se dio cuenta que era una criminalización que abría puertas a la implementación de la minería metálica en el país. De la misma manera, podemos ver que la captura de Enrique Anaya, ¿verdad? La captura de Ruth de Leonora López, la captura de Alejandro Enríquez, entre otras capturas, por supuesto, también tienen el propósito de desmontar la capacidad de la sociedad civil salvadoreña de pedir que se reponga el Estado de Derecho. Pero además va con el fin, esta ley de agentes extranjeros, por ejemplo, ¿verdad? Que no es una ley equilibrada, se está por presentar un recurso de inconstitucionalidad. No me sorprendería que el motivo real de la captura del doctor Anaya sea de que es una de las personas que tiene experticia para formular con pertinencia un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley de agentes extranjeros. Entonces es todo un ataque que va encaminado, entre otras cosas, por ejemplo, a reactivar la ley de minería metálica, lo cual el pueblo salvadoreño, la nación salvadoreña, tiene completa claridad de que no es algo que va a beneficiar ni al territorio, ni a los ecosistemas, ni a la población. Muy bien, María. En esta situación también querer conocer el tema de que si esto afecta gravemente a todas aquellas personas que están siendo pues la voz para exponer las diferentes problemáticas del país. Yo creo que todas estas capturas que se están realizando nos están afectando a todos y todas. Creo que todas las personas hemos vivido, hemos tenido experiencia, ¿verdad?, de la participación, de la crítica, de el querer hacer mejor las cosas. Y este país ya pasó por varias décadas de guerra y anteriormente varias décadas de un ejercicio pues autoritario del poder. Entonces toda esta historia pues es retomada en este momento por las personas, y las que tienen más experiencia pueden hablar con mayor propiedad de esto. Entonces esto genera temor, esto genera el miedo a hablar, a expresarse, el miedo a disentir. Pero es precisamente parte de esta campaña mediática que se está realizando con las capturas, en realidad, ¿verdad?, las capturas reales de personas que han sido referentes en esta defensa de los derechos, pero también con capturas de líderes de las comunidades, con el mantenimiento de un régimen de excepción que ya lleva 3 años y que también del cual pues se han hecho se han observado la forma arbitraria en que se ha aplicado esta normativa. Entonces realmente se genera temor, la gente tiene
digamos, se reprime más a expresarse cada vez más, pero también hay un temor porque la aplicación de la ley de forma arbitraria pues está afectando a diferentes comunidades por el tema de la tierra. Ya lo vimos con el bosque, pero anteriormente no olvidemos el caso de la floresta, y de vez en cuando pues salen noticias sobre las amenazas, bueno, en Oriente, ¿verdad? La amenaza a las comunidades con desalojos. Entonces realmente genera temor, pero también es una posibilidad que tenemos pues para vernos de forma colectiva, como comunidades, como nación, y que en realidad lo que queremos es que tener una convivencia en la cual tengamos una vida digna, tengamos un bienestar entre todos y todas, y ver que la forma como se está conduciendo en este país, pues realmente no es la mejor, no es la forma en la cual todos y todas vamos a tener una vida digna. Ok, con su lectura sobre el tema nos vamos a nuestra primera pausa comercial. A usted, amigo televidente, le pedimos que no nos cambie, no sin antes recordarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir el número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana pues ya está disfrutando su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando acerca de diferentes temas de coyuntura del país, entre estos las recientes capturas a las principales voces y por supuesto vamos a hablar acerca de la ley de agentes extranjeros, y para ello pues me encuentro acompañada de Rafael Paz Narváez del Bloque de Resistencia y por supuesto de María Dávila del Movimiento OES. Para poder hablar de la ley de agentes extranjeros debemos hacer una retrospectiva hablando acerca de lo que sucedió con la cooperativa El Bosque. A raíz de esta problemática surgen las capturas también del abogado Alejandro Enríquez y también del líder comunitario Ángel Pérez. Así es, como podemos recordar, ¿verdad? Hace unas semanas pues vimos esta problemática de la cooperativa que no surgió en esta semana. La cooperativa tiene desde los años 80 viviendo en este territorio y pues en un legítimo proceso estaba tratando de solicitando ayuda. Estaba en el proceso de legalizar las tierras, sí. ¿Verdad? Obviamente que en estos procesos de la problemática de la tierra, casi que en El Salvador es muy común encontrar esta situación de que hay pues dueñas sobre estos territorios y entonces empiezan los conflictos. Pero en un Estado de Derecho esos conflictos se pueden solucionar, se pueden revisar, se puede hacer revisión de la documentación y conocer efectivamente cómo es que se tiene la propiedad de la tierra. Digo, en un Estado de Derecho que funcione, donde haya posibilidad de revisar, de realizar los procesos de forma como está establecido en la ley. Lamentablemente, en este caso, pues la cooperativa El Bosque vio cerrada todas esas posibilidades y por eso es que vio en una posibilidad de que en el Ejecutivo pudiera resolverse desde ahí su situación. De una forma pacífica, la población llega, se establece en un sitio donde podía ser visible, no obstruyendo en ningún momento el tráfico, se posicionó en un lugar y trató de hacerse ver, trató de hacerse escuchar. Lamentablemente, la reacción fue la represión directa contra esta comunidad y pues la captura de las dos personas, y después viene lo que usted ya mencionaba, pues una propuesta de ley con la cual se nos está ofreciendo que se va a resolver el problema de la cooperativa. El asunto es que no se está tomando el centro, la médula del problema, que es el problema de la tierra. Si efectivamente se quiere solucionar, se tiene que revisar todos los procesos que ha tenido de propiedad esa tierra. No hay por qué hacer más grande el problema. Lamentablemente, esta ley lo que está haciendo pues, es complicarnos la situación como país. No se va a solucionar la situación de la cooperativa, porque el tema de las tierras, repito, es un problema histórico que hemos tenido a lo largo del país y en diferentes lugares. Y de hecho, pues el problema de la tierra hay de diferentes denominaciones, con diferentes, digamos, matices.
La cooperativa El Bosque tiene un legítimo derecho, como todas las personas tenemos derecho a defender nuestros derechos, y lo que esta ley de agentes extranjeros nos está complicando ahora, claro, a nivel territorial, la dinámica del desarrollo territorial que cientos de comunidades se han llevado por décadas atendiendo temas de salud, atendiendo temas de educación, temas de ambiente, temas de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, tema de la producción agropecuaria. Hay décadas que han venido trabajando los territorios definiendo cómo quieren su desarrollo. Pues eso que no ha sido atendido por el Estado va a dejar de ser atendido, porque ya escuchamos a organizaciones de la sociedad civil que ya no van a ser apoyados, ya no van a tener los recursos que, por un lado, esta responsabilidad es del Estado, eso es innegable, pero el Estado no ha sido capaz de resolverlo, de atenderlo. Esta ley, con este impuesto, pues no nos va a ayudar, más bien nos está afectando ya, va a afectar a las comunidades, y realmente si queda algo de cooperación que pueda pues aceptar este impuesto, pues lo vamos a conocer, qué es lo que va a suceder, bajo qué términos, pero también hay que observar, no solamente es un tema de financiamiento, es un tema de legalidad, porque las comunidades pues tienen en el marco de la legalidad se han organizado, se han constituido asociaciones, se han constituido cooperativas, pero inclusive una ley como esta puede llegar a afectar esta organización que ya tenemos en el territorio. Entonces, eso significa también pues una afectación muy grande para toda nuestra pueblo. Muy bien, si bien es cierto, la ley de agentes extranjeros nace con la finalidad de poder solventar la problemática de la cooperativa El Bosque, pero ¿qué sucede con las personas que fueron capturadas? Estamos hablando del líder comunitario y también del abogado ambientalista. Rafael. Bueno, realmente esa ley estaba dormida. Esa ley ya había sido enunciada mucho antes de que la cooperativa pusiera en el plano nacional el problema. Es como la ley contra la minería, que ahorita está aprobada, pero está en ese sentido en un letargo, porque se ha pronunciado la Iglesia Católica, se han pronunciado otras iglesias históricas, se han pronunciado universidades, precisamente algunas de las personas que están en este momento guardando prisión, como Ruth de Leonora, Alejandro, fueron quienes fueron a entregar un recurso pidiéndole a la Asamblea, exigiéndole a la Asamblea que derogara la ley. Esa ley está ahí, esperando el momento de ser reactivada, de la misma manera que esta ley de agentes extranjeros, que ya había sido mencionada, propuesta y formulada anteriormente, un par de años anteriores, ahora ha sido retomada. Entonces tenemos este artilugio de parte del Ejecutivo, que formula leyes, como no tiene condiciones para aprobarlas por el rechazo popular, empieza y busca la manera de implementarla. El mismo problema tenemos como Universidad de El Salvador. Hay una ley de educación superior que fue rechazada ampliamente, no solo por la UES, sino por la comunidad de profesionales y muchos sectores populares, porque niega la existencia de la misma UES, niega el financiamiento de la UES. Entonces nosotros tenemos que esto ya es una estrategia ni siquiera de legislación, sino que es una estrategia que va preparando el terreno para que el grupo familiar empresarial que controla el gobierno no tenga ningún tipo de obstáculo para enriquecerse. Entonces, esta ley de agentes extranjeros está enfilada directamente contra las organizaciones comunitarias, las organizaciones de los territorios que logran canalizar cooperación solidaria internacional, que tienen una legalidad y que prácticamente esta ley arbitraria dice: a este sí lo voy a dar permiso de que continúe, a este no, bajo ningún criterio, ¿no? Bajo el criterio de un presidente que ha demostrado que el único criterio que tiene en realidad es mantener su popularidad, cosa que está cayendo de forma acelerada, y de cierta manera abrir pautas a el enriquecimiento de sectores que no son los sectores populares.
Si retomamos el tema, como ya lo menciona, de la minería metálica, hemos visto además cómo las diferentes organizaciones pues se han pronunciado, se han expresado para poder solicitar la derogación de esta ley, pero ¿realmente se han logrado avances? ¿Han podido establecer mesas de diálogo que ustedes tengan una pizca de señal, como dicen a los salvadoreños, de que no va a ser implementada en el país? Lamentablemente no hemos tenido una respuesta a esas ya propuestas concretas, tanto de derogación como de inconstitucionalidad, ¿verdad? Lo que sí hemos tenido y ha sido muy importante es que con este tema nuevamente la sociedad se ha involucrado, se ha tratado de, pues nuevamente retomar esa sensibilidad que se tiene ante un proyecto de muerte realmente, un proyecto que viene a afectar el agua, afectar los territorios, afectar la salud de las comunidades. Yo creo que ese sí es un logro importante, que la comunidad, que la nación se haya visto nuevamente unificada por un rechazo a este tipo de proyectos y que pues se haya expresado apoyando tanto el proceso de inconstitucionalidad como el proceso de derogación. Entonces, eso ha sido importante. Ya de parte de la institucionalidad, pues nuevamente, ¿verdad? Volvemos a encontrarnos con un ejecutivo que es sordo a este clamor de las organizaciones, que no está aportando para que realmente se haga una revisión de qué significa una minería metálica en este país. No vemos a la institucionalidad del medio ambiente, de salud, de agricultura, ¿verdad? Haciendo una revisión de los impactos que esto posiblemente puede tener en un territorio que está precisamente casi en la parte central del país. O sea, hablar de minería, es cierto, en este momento se pone ponemos la mirada en San Isidro, en Cabañas, pero resulta que San Isidro es parte de pues una cuenca más amplia. O sea, la contaminación que pueda generarse en un río como el río que se encuentra en San Francisco, ¿verdad?, que desemboca en el río Titihuapa, no queda allí. El río Titihuapa recorre tanto en la margen del lado de San Vicente como del lado de Cabañas algunos municipios, por mencionar uno, San Esteban Catarina, y de ahí pues va recorriendo en busca de desembocar en el río Lempa, en la parte media. Ahí estamos viendo municipios, bueno, los departamentos de San Miguel, de San Vicente, de Cabañas, de Usulután se ven afectados, y ahí pues los ahora denominados distritos, pues a ambos márgenes se estaría generando esta contaminación. O sea, realmente en la parte, digamos, técnica podemos observar, hay argumentos de cómo se puede afectar la vida humana, pero también todo lo que son los ecosistemas. En otros países, pues es sobrar a los estudios de lo que ha significado un tipo de minería metálica como esta, pero desafortunadamente en este momento, pues no hay una acción real para detener este tipo de proyectos. Lo que hemos visto es el mejoramiento de un pavimento en una carretera, lo cual está muy bien, ¿verdad? Quisiéramos que todas las carreteras tuvieran pues unas condiciones en las que pudiéramos transitar, pero pues sabemos que se están estableciendo esas condiciones, pero porque hay un proyecto que en este momento está dormido, que lo mantienen, digamos, un poco escondido, ¿verdad? Que no se escucha mucho, pero como también hemos visto, pues las personas que hemos estado afirmando nuestro rechazo a este tipo de proyectos, pues conocemos que no se está realizando mucho, más al contrario, pues sí, un juicio contra los ambientalistas, un doble juzgamiento de los ambientalistas de Cabañas por el tema de que pues ellos alertaron que se estaba realizando nuevamente la exploración. Entonces, en ese nivel estamos de falta de funcionamiento, inadecuado funcionamiento de la institucionalidad. Ok, importantes detalles a tomar en cuenta, y qué bueno que los puedan compartir con la población salvadoreña. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos con más enfoque.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos abordando diferentes temas de coyuntura nacional. Hablábamos en el bloque anterior acerca de la problemática de la ley de agentes extranjeros, de la cooperativa El Bosque y por supuesto acerca de la ley de minería metálica. Aprovechando acá la presencia de María Dávila, queremos conocer también cómo va la situación de la UES. Bueno, el tema de la universidad no deja de ser parte de todo este contexto problemático que tenemos en el país. Tenemos siempre la situación de desfinanciamiento de las actividades de la universidad y esto afecta el que cumpla la misión de docencia, investigación y de proyección social con la cual pues se devuelve a la sociedad salvadoreña el gran aporte que están realizando para la educación superior de la juventud. Tenemos un desfinanciamiento desde que se aprueba un presupuesto que no es suficiente para cubrir todo lo que significa la universidad, todo lo que significa la labor que esta universidad realiza. Si en estos días pues hemos escuchado también de parte de las autoridades cómo este desfinanciamiento en este momento inclusive se afirma que para funcionamiento no tenemos recursos, o sea, los recursos son para gastos únicamente del pago de planillas, ¿verdad? Del pago de salarios, y esto nos pone en serios problemas porque la universidad no solamente son las aulas, en la universidad realizamos actividades de campo, entonces necesitamos la movilidad y bueno, esa movilidad nos la permite este financiamiento cuando llega a tiempo, cuando llega de forma suficiente y esto permite que la formación de profesionales sea cada vez de mayor calidad y que además en los territorios es donde se puede aprender mucho más que en las aulas, ¿verdad? Mucho mejor y con mayor amplitud. Entonces, el hecho de que no haya para funcionamiento ya nos genera un gran problema. Claro, eso estamos hablando del financiamiento, digamos, puntual, pero también hay que tener presente que a lo largo de estos últimos años la Universidad de El Salvador se ha visto también afectada en infraestructura. Hay aulas que no han sido habilitadas desde que fue cerrada la universidad, primero por la pandemia y después porque se le entregaron las instalaciones para el evento deportivo. Tenemos las conocidas aulas H, que están orientadas principalmente para la Facultad de Ciencias y Humanidades, que están en abandono. Realmente estas aulas ya no son funcionales. Tenemos el auditorio 3 también de la Facultad de Ciencias y Humanidades que no está funcionando. El anexo de Ciencias Sociales, así le conocemos esta infraestructura que tiene aulas y donde también estaba funcionando un archivo, bueno, pues tampoco está en funcionamiento. O sea, específicamente en la Facultad de Ciencias y Humanidades sí podemos ver cómo se ha abandonado áreas, bueno, los laboratorios también, laboratorios de informática, laboratorios de periodismo, laboratorios para idiomas. Estos laboratorios tienen que tener un mantenimiento, tienen que tener una actualización en los programas y esto es porque es parte de la formación profesional. O sea, necesitamos realmente que estos equipos, que estos espacios estén en funcionamiento y no están funcionando. Si bien es cierto, se construyeron unos edificios que fueron con otros fines, no con fines de mantener aulas ahí o de desarrollar actividades académicas, pues tampoco están siendo utilizados estos espacios. Una parte de la población estudiantil recibe sus clases de forma virtual, pues porque no hay espacio suficiente para que se puedan desarrollar. Entonces, vemos todas esas situaciones que también podríamos vincularlos con el plano pues, que estamos hablando en este momento. La universidad en este momento, especialmente el tema de investigación, es acompañado por cooperación internacional. Por eso es que se ha venido realizando investigación en los últimos años, porque el financiamiento aquí no se le da suficiente para que realmente cumpla con su misión, como dije anteriormente. Entonces, con una ley de agentes extranjeros, bajo esos términos en los cuales se ha elaborado, pues la Universidad de El Salvador se va a ver bastante afectada, principalmente en el área de investigación. Lamentablemente, pues no tenemos pues unas noticias muy favorables para nosotros y nosotras. Nos mantenemos siempre desarrollando nuestras actividades en las posibilidades que tenemos, con las limitaciones que tenemos, pero tampoco podemos acusar, digamos, a la universidad si pues no se brindan los recursos adecuados, si no se establece un mecanismo para que las condiciones, digamos, no las que teníamos antes de pandemia, porque obviamente que todo esto generó problemas, pero que se pudieran mejorar. Yo creo que no es justo, ¿verdad?, que se nos achaque que se han invertido tantos millones
cuando pues, no podemos verificar porque no hay una institucionalidad, una Corte de Cuentas que nos pueda pues, ayudar a verificar que efectivamente eso se gastó en lo que se mencionó y que además no se cumplieron las promesas de que se iban a construir otras sedes en otros lugares del país. Mucha población estudiantil se queda sin poder acceder a la Universidad de El Salvador porque las complicaciones para llegar a las únicas 4 sedes que tenemos, pues no es tan fácil venir desde Morazán o viajar desde el norte de Chalate o venir desde La Unión, pues desde Usulután mismo para San Vicente, pues es un poco difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario también revisar cómo se está realizando, cómo se está desarrollando la política de educación a todo nivel, porque es una aceptación también que vamos a ver esas repercusiones, la estamos viendo esas repercusiones para nuestra población joven. Ok, Rafael, aprovechando también su acercamiento con la UES y su participación directa, ¿cuáles son las afectaciones para la población estudiantil y docente? Hay afectaciones directas, por ejemplo, la inestabilidad que tienen los jóvenes, las personas jóvenes becarias. Eso habrá ahí digamos, un impacto, sí, porque es, digamos, útil cuando alguien recibe su beca periódicamente y en tiempo real, le permite planificar. Pero si a mí me entregan la beca una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses, una vez cada 6 meses, eso me genera una inestabilidad que va a repercutir en mi trayectoria escolar. Entonces, tenemos una cantidad de personas jóvenes que están haciendo un esfuerzo, que han merecido esa beca, que ya no tienen las mismas condiciones que antes, ¿no? El gobierno está haciendo una gran propaganda de que le está haciendo becas cuando es una exención de pago, una cantidad de universidades privadas, pero que le hagan exoneración de pago no es propiamente una beca. Una beca es un apoyo en dinero para transporte, un apoyo en dinero para cubrir costos de vivienda, para cubrir costos de los materiales que uno utiliza. Entonces, eso va a ser seriamente afectado por esta situación de la UES, aparte de que la misma Universidad de El Salvador, en sus capacidades de gestionar proyectos de investigación, va a ser gravemente afectada. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador ha estado proponiendo una recuperación ambiental del país, ha estado proponiendo muchas cosas, como por ejemplo la contribución a la restauración de los ecosistemas del río Lempa, cosas que van a ser seriamente afectadas por esta situación. Hay equipos de laboratorio en las facultades correspondientes de ciencias naturales que se deterioran con el tiempo, que es necesario reponerlo. Con esta política que tiene el gobierno, que le restringe el presupuesto, ya un presupuesto recortado, ¿no? Pero ya el presupuesto recortado afirma que solo va a dar una parte. Eso afecta enormemente la educación superior. Quiero mencionar, quiero también hacer ver que hay una campaña de desprestigio, no solo contra la Universidad de El Salvador, sino contra todas las voces que realmente critican la forma en que el gobierno quiere imponer una ley de minería metálica, la forma en que el gobierno quiere, en ese sentido, todo aquello que no le favorece a sus proyectos de enriquecimiento. Por ejemplo, organizaciones que están en los territorios, que tienen la capacidad de defender y apoyar a las comunidades en su defensa del derecho a la tierra, que tienen tierras legalmente establecidas, y hay organizaciones que ya tienen su personalidad jurídica. Todo eso está siendo afectado. La Universidad de El Salvador en muchas ocasiones acompaña directamente estos esfuerzos de desarrollo territorial. También nosotros como Universidad de El Salvador estamos recibiendo prácticamente amenazas, ¿no?, de todo lo que es la red de troles, porque participamos en estas actividades que tienen que ver con la siembra de bambú, que tienen que ver con la promoción de la agricultura orgánica, es decir, actividades que aparentemente no tienen nada que ver. Muchas personas, solo por el hecho de vincularse, algunas personas docentes con organizaciones en los territorios, ya se les difama, se les dice que son personas de
rehenes, ¿verdad? Que son personas asesinas, que no hacían nada cuando estaba la problemática de las pandillas, cosa que es cierto, que no es cierto. Nosotros como Universidad de El Salvador contribuimos muchísimo al Plan El Salvador Seguro, a través tanto de las carreras de sociología, como de psicología, como de trabajo social. Acompañamos los planes de recuperación de las escuelas, de fortalecimiento de las capacidades, las habilidades para la vida en estudiantes, en docentes en las escuelas. Entonces la Universidad de El Salvador ha jugado un papel activo que se ve en riesgo y que se ve difamado, ¿no? Se ve en todos estos troles, hay mensajes de odio contra la Universidad de El Salvador que no se pueden dejar de considerar. Muy bien, antes de irnos a pausa comercial y a manera breve, ¿considera de que van a bajar el número de matrículas de estudiantes que quieran ingresar a la UAS? Es algo que se está dando a todo nivel porque hay una problemática. Aquí en nuestro Salvador tenemos que el 7º grado es la escolaridad promedio. Eso significa que las personas no alcanzan ni a llegar a 9º grado y que el Estado no está proveyendo las circunstancias para lo que la Constitución dice que debería ser obligación, que toda persona salvadoreña debería tener al menos 9º grado. No lo hemos cumplido y ese es un problema del Estado. Si no logramos llegar ni a 9º grado, mucho más es difícil para la población llegar a bachillerato. Y si no llega a bachillerato, tener una carrera universitaria es todavía algo mucho más lejano. Entonces, se le puede dar beca a una cantidad de personas o se le puede dar exención de pago a una cantidad de personas que llegan a bachillerato. Pero es que el problema es más estructural y aquí no se están abriendo escuelas, pese a que en este discurso dije el año de presidencia inconstitucional, se dijo que se iban a abrir, se prometió por 4ª vez consecutiva que se iban a construir escuelas y no se están construyendo escuelas. Si acaso remodelan una a un ritmo muy bajo y más bien se están cerrando escuelas. Entonces, si se están cerrando escuelas, hay menos bachilleres, hay menos personas que tengan oportunidad de estudiar, no digamos del costo de la vida, que se le hace difícil a las personas que ven obligadas a trabajar o a emigrar. Muy bien, con esta importante información nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de Enfoque. Ya estamos de regreso y hemos llegado al final de su espacio de entrevistas de Enfoque, donde hemos hablado acerca de diferentes temas de coyuntura nacional, entre esos las recientes capturas, la situación actual de la UES y por supuesto querer conocer, ya que nuestros invitados de este día pues pertenecen a diferentes organizaciones, para conocer acerca de las acciones que llevarán a cabo o asimismo el llamado que hacen a la población salvadoreña en general. Por supuesto, yo creo que es muy importante que nos mantengamos informados e informadas. Eso significa, pues, verificar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo en el país, qué es lo que está sucediendo con las personas que están en la defensa de los derechos de todas las personas. Realmente es importante conocer el día a día, lo que están ejerciendo, a quienes están ejerciendo sus derechos, pero también cómo es el actuar institucional. Es necesario ir conociendo que además tenemos derechos, es decir, probablemente algunas personas no tengan la posibilidad del acceso a los documentos, pero sí podemos utilizar redes, utilizar programas, aprovechar estos espacios como el que en este momento nos han permitido participar para compartir parte de las orientaciones, parte de la información, parte de las opiniones que tenemos y de los análisis que se están realizando. Es importante también dentro de la universidad pues continuar con los análisis, pero también con acciones que nos lleven a reconocer que la Universidad de El Salvador es un espacio muy importante para la juventud, pero también es un espacio donde podemos generar propuestas, donde estamos tratando de organizarnos y de mantener siempre esa voz crítica, esa voz también propositiva sobre cómo se puede construir una nueva nación. Pues desde ya, ¿verdad?, el 30 de julio tenemos una conmemoración muy importante
una conmemoración que año con año se viene realizando y que tenemos que aprovecharla para seguir expresando nuestro derecho para defender derechos, en este caso, pues los derechos de toda la nación salvadoreña y evitar que se sigan vulnerando. Tenemos la posibilidad de construir siempre una sociedad mejor. Ok, estaremos pendientes a las actividades de esta fecha, Rafael. Bien, un saludo muy cordial y recordarle a las personas del pueblo salvadoreño que puedan y quieran, que es muy importante expresar nuestra solidaridad con todas las personas que en este momento han sido injustamente capturadas. Muy bien, yo quiero agradecerles infinitamente por aprovechar este espacio y poder dar su postura, su expresión, para que la población conozca diferentes puntos de vista acerca de los temas más relevantes del país. Nos esperamos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. También a usted, Rafael. Siempre un placer tenerlo en casa. Muchas gracias. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos, por supuesto, en una próxima emisión de Enfoque. Le deseamos un bendecido día.